Alabado sea el nombre de Jesús. Y usted abra su Biblia allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Allí hay un viaje. ¿Escuchan bien allá atrás? Los que están atrás, ¿escuchan bien? Retumba, suena regular, bien. Cualquier cosa lo miran al sonidista y le hacen seña. Así, mire. O, no, bien. Está bien. Muy bien. Entonces, vamos a leer un viaje no muy hermoso. Hoy en día la gente viaja y se mueve y toman esos cruceros, ¿no? Los cruceros del amor, los cruceros del Caribe. Y aquí San Pablo va a tener un viaje en un barco. Y realmente quisiéramos compartir un poquito de esto. Me gustaría tocar 2 o 3 versículos primero, después pasar más adelante. Dice la palabra del Señor en el libro, en el capítulo 27, nos habla de que Pablo tenía que ser llevado a Roma. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para ir a Italia, entregaron a Pablo y a algunos de los otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusto, y embarcándonos en una nave Adriatema que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonia y Tesalónica. Y vamos un poquito más adelante al 4. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, y navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, dando más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenicia, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudoeste e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido al borde, usaron los refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Sirte, arrearon las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ahí sigue relatando el viaje, pero llega el verso 26, y allí Pablo está hablando y va a decirle: con todo es necesario que demos en alguna isla. Y me gusta el verso 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar, y aparentaban como que querían largar las anclas de proa,
Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Hasta aquí la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por todo esto que tenemos en esta noche. Amén. Aquí hay algo muy importante para mirar. Un viento huracanado que realmente sale al encuentro de la nave. El Euroclidón es la unión de dos vientos, por lo cual se hace un huracán. Y va costeando todas las islas. Y aquí hay algo muy importante para mirar. Lo que la Biblia está marcando aquí, que Pablo tenía que ser llevado preso a Roma. Y allí en ese viaje, él estaba a cargo de un centurión, un jefe de 100 soldados, por lo cual el barco llevaba una tripulación más este hombre con todos sus soldados. Creo que eran más de 270 personas las que estaban viajando. Y en este viaje está la propuesta de un pensamiento natural con un pensamiento espiritual. Y aquí comienzan un debate porque ¿vamos a seguir el viaje o vamos a parar? Y allí comienza que un hombre de Dios está en el barco. Pero están los hombres experimentados de la marina, por decir así, los viejos lobos de mar. Y allí es cuando la experiencia humana va de alguna manera a cotejar con la revelación del Espíritu. Es cuando el conocimiento natural va a chocar con la guía de la revelación de las cosas espirituales. Y en este caso, hay un centurión con quien Pablo se dirige. Y Pablo comienza diciéndole: miren, me parece que vamos a tener grandes pérdidas si seguimos viajando así. Venían viajando desde el verso 27. Y hay algo muy importante. Esta navegación pasa por buenos puertos, que se llama un lugar, pero a la vez es un buen puerto, pero dicen ellos, es un puerto incómodo. Queremos continuar el viaje porque tenemos que invernar, pasar el invierno. Y los vientos son terribles. Y el viento huracanado, con más razón. Y ahí está la disputa de la capacidad. Un hombre que está en el medio, el centurión, escuchando a Pablo por un lado y escuchando al patrón del barco y al capitán del barco, hombres experimentados por el otro lado. Hombres con experiencias de la vida natural, pero encontramos en el barco un hombre con experiencia de las cosas espirituales. Encontramos la mente natural por un lado y la mente espiritual por el otro. Y si usted analiza, Pablo no sabía nada de navegaciones, muy poco, aunque termina haciendo este cuarto viaje misionero en barcos y por tierra. Pero comparado con estos hombres, viejos lobos de mar, Pablo era un neófito para las navegaciones. Y lógicamente, en el medio del capitán del barco y de Pablo, está el centurión. Y el centurión tiene comisionado por el imperio a que ese barco tenga que llegar a Roma. Y hay dos opiniones: los experimentados del mar y Pablo, el siervo de Dios. ¿A quién oír? Lógicamente el centurión va a escuchar naturalmente al capitán del barco, porque piensa que tiene mayor experiencia
y piensa que tiene de alguna manera las ideas mejores. Y Pablo sale a hablarle al centurión. Mire que Pablo no le habla al capitán del barco, le habla a la autoridad del barco, porque es el centurión el que tiene los presos y el que tiene el equipo de soldados. Y aquí comienza una situación difícil. Y a veces esto lo trasladamos a la vida. Y a veces hay personas que han tomado decisiones y nos han metido en un Euroclidón. Pablo no entró en el problema por su voluntad. Fue llevado al problema por decisiones de otras personas. ¿Cuántas veces hemos entrado en problemas en la navegación de nuestras vidas por las decisiones de los demás y nos han metido en un apriete tan difícil de resolver, tan difícil? Aquí San Pablo está en la barca, pero la barca está haciendo lo que los otros dicen y está llevando a Pablo y a toda la tripulación a un estado de angustia, de desesperación. Y cuando el hombre de Dios comienza a querer hablar, no es oído. Igual él está en esa misma barca, está bajo la autoridad del centurión, y entonces él tiene que ir por donde lo llevan. A veces nos ha pasado que usted no ha querido navegar esos mares, o esas vidas, o esas decisiones, pero hay alguien que lo metió en el viento huracanado. Hay alguien que nos metió en circunstancias que no queríamos entrar. Hay alguien que decidió y no decidió bien, pero decidió por nosotros. Decidió que nuestras vidas fueran por ese lado, o que tuvieran esas circunstancias, o que vivieran esas cosas que no habíamos decidido vivir. Pero una vez que estamos en el barco de la circunstancia, lógicamente que no sabemos qué vamos a hacer. Cuando entramos en esos problemas donde nos metieron otras personas, quizás porque decidieron por nosotros, o porque no nos escucharon, o porque ellos hicieron lo que quisieron hacer pensando que hacían bien, porque se creían expertos o creían que ellos podían timonear la vida, el barco. ¿Cuántas veces un marido caprichoso ha llevado su hogar como un barco a un destino de viento huracanado? Y la esposa le estuvo diciendo: no, querido, no por ahí, no hagamos esto, no hagamos esto. Pero él decidió meter la familia en ese rumbo, en ese mar con un viento huracanado. Y a veces nos ha pintado el diablo que es lindo, porque fíjese, dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Sopló una brisa del sur, el viento parece que había amainado. Entonces ellos se sintieron como que estaban bendecidos, que ese era el rumbo, que ese era el camino. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costando Creta. Pero no mucho después, Dios contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Muchas veces las propuestas que nos han dado hasta nos motivan, porque parece que está todo preparado para ser bendecidos, pero luego nos damos cuenta que eso no ha sido la bendición, no ha sido la ruta, no ha sido el camino. Eso ha sido un espejismo, y hemos elevado las anclas diciendo: vamos por allí, que el bote o el barco vaya por ese lado, porque parece que hay buenas cosas. Me han dicho que por ese lado vamos a ser bendecidos. Me han dicho que tomando esta dirección las cosas van a ir mejor. Y resulta que Dios hablando, diciendo: tengan cuidado. Pablo estuvo diciendo: amigos, compañeros, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio. Y muchas
pérdida, pero ellos no quisieron escuchar al que tenía la voz de Dios, al que tenía la revelación del Espíritu. Ellos quisieron basar sus experiencias solamente en sus capacidades naturales, y cuando uno ha puesto su confianza únicamente en las capacidades naturales y ha desoído a Dios, seguramente en tu camino habrá un viento huracanado, seguramente en tu camino habrá una pérdida muy grande, porque más abajo comienza a decir que comenzaron a lijar. ¿Qué significa lijar? Comenzar a tirar todo sobrepeso y todos los enseres y toda la carga y todo el trigo y todos los alimentos y todo lo que llevaba el barco fue tirado a ese mar. Hubo pérdidas tremendas, y en este momento la gente estaba atónita. Y lógicamente, cuando uno es atacado por malas decisiones, por estos vientos huracanados, lo que hay es pérdida. Ya falta el alimento en la casa, ya faltan las cosas, no alcanza el dinero, todo es pérdida. Y el mar de la vida se lo está devorando, y el mar de esta vida va tragando todo lo que te ha costado años formar, trabajar, esforzarte. Y has perdido las bendiciones espirituales y has perdido las bendiciones materiales, porque las decisiones fueron inconsultas y no escucharon la voz del hombre de Dios, que tenía una palabra de sabiduría, de revelación para esta gente. Pero a la vez lo metieron al hombre de Dios en el problema. Y quizás tú eres la mujer de Dios o el hombre de Dios que está navegando en un barco extraño que te metieron otras personas. ¿Y qué hago yo en este barco? ¿Cómo puedo manejarme bajo estas circunstancias? ¿Quién te metió en problemas? Y hay 1000 de problemas para un barco que ha tenido un choque con vientos huracanados. Quizá tu esposo te dejó y te metió en un lío muy grande. Te abandonó con 5 chicos y estás navegando a sotavento sin saber qué rumbo tomar con tu barco, con tu vida. Quizás tu esposa te dejó con los hijos. Ella te metió en esta navegación con vientos huracanados. Y tú le habías dicho, no lo hagas, no hagamos, no toma esta decisión. Pero a veces nos embarcan las decisiones ajenas en circunstancias que no podemos sobrellevar. Y esto es lo bendito de Dios, que este hombre de Dios estaba metido en problemas por decisiones ajenas. ¿Cuántas cosas te han metido en problemas por decisiones ajenas? Y quizás levantaste la voz y nadie te escuchó. Y quizás dijiste, mire, esto no va a salir bien, pero nadie escuchó. Pero cuando las cosas, las papas queman, allí vienen las circunstancias. Y aquí, en el verso 19, dice que ya en el 18, la tempestad era tan furiosa que arrasó con todo lo que había en el barco. ¿Y qué hace un hombre de Dios, una mujer de Dios cuando esto está así? Cuando tu barco está en crisis, cuando tu barco está en pérdida, cuando tu barco no tiene una buena dirección, cuando tu barco no sabes qué rumbo va a tomar porque la dominan los vientos, lo dominan las circunstancias, lo dominan los problemas. Porque así nos soltamos a sotavento, dice. Significa que el viento nos lleve por donde quiera. No hay control, no hay timonel, no hay nada para que este barco tenga un rumbo en algún puerto seguro. Y cuando uno tiene esta embarcación en este estado, lo único que le queda es decir, Dios, Dios, Dios. 14 días en esta tormenta. 14 días luchando con el mar embravecido, tratando de que la vida sea preservada. Y encontramos dentro del barco personajes
que realmente quieren salvarse ellos, no importa cómo la van a pasar los demás. Y esto a veces toman decisiones. Y allí en el libro 27, en el capítulo 27 y el verso 30, dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa. ¿Sabe qué querían hacer los marineros? Usar los botes salvavidas, salvarse ellos y dejarlos a estos a la deriva. Esto es lo que querían hacer. Y Pablo, que tiene la revelación de las cosas, porque dice que el ángel de Jehová estuvo con él esa noche y le habló. Entonces Pablo está viendo la actitud de los tripulantes y ve que los marineros, que son los que saben timonear y los que saben remar, quieren salirse del barco, quieren salirse del problema. Pablo tiene una palabra y le dice, pero Pablo dijo al centurión, siempre se dirigió al centurión, siempre habló con la autoridad. Uno siempre tiene que ir contra la autoridad del mal también, contra la autoridad de los que te han metido en problemas. Uno siempre tiene que dirigirse a la autoridad. Si usted tiene un conflicto donde el diablo está, esa es la autoridad y es contra los demonios, contra el diablo o contra las personas, pero busque la cabeza del asunto y allí vaya. Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Mire qué dijo. Si estos, que los que son que manejan el barco, se salen del barco, el barco no tiene más a nadie, a ningún marinero, que es lo que entienden el asunto. Y él le dice, ustedes no se pueden salvar. No dice nosotros. Ustedes no se van a salvar. Y no se involucra porque él tuvo una revelación de Dios que le dijo, Pablo, yo estoy contigo, no va a perecer ninguno, yo voy a preservar tu vida. Entonces él habla desde el sentido en que Dios ya le dio una palabra de que él no va a morir ni va a naufragar su vida, que él está seguro. Entonces él le dice, ustedes van a morir si estos se largan del barco. Yo tengo una palabra. Ya Dios me habló, ya Dios me dio seguridad, ya Dios está conmigo. Y él me dijo, el Señor, que me entrega la tripulación. Y le digo más, si se hubieran bajado y se hubieran ido en los botes salvavidas, se hubieran ahogado con un mal embravecido. Porque un bote no es igual que un barco. Otra desinteligencia más, tomar el esquife, que es el escape. Es una palabra griega que significa escape, escaparme, huir del problema, no enfrentar la circunstancia, no remediar el mal. Y cuando algo yo puedo hacer por ese mal, me quiero salir. Cuando yo puedo remediar el mal de esa casa, me voy. Cuando yo puedo remediar el mal de la economía, me largo. Yo le puse un título a esto. Nadie abandone el barco. Nadie abandone el barco. Cuando su hogar está naufragando, no lo abandone. No tome el esquife, no tome el escape. Quédese allí y Dios hará maravilla. Él dijo a Pablo, con todo vamos a dar en una isla. Estamos en alta mar, estamos perdidos, sin rumbo, pero hay una isla preparada por Dios para que podamos anclar y bajar y recibirnos con gracia. Aunque hay pérdida y el barco está medio partido, pero mi Dios está entero, está poderoso, está grande. Diga gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor.
Los marineros, que eran los que podían hacer algo material por el barco, se querían tomar el bote, ¿verdad? Ellos deseaban escapar mediante un disimulo. ¿Cuántas veces el que te metió en problema quiere salir porque no quiere enfrentar y busca una mentira, un disimulo? Quisieron engañar como que iban a acomodar los salvavidas, pero lo querían bajar y saltar y huir. Pero eran ellos los que lo habían metido en el problema. Ahora los que metieron en el problema no quieren enfrentar el problema. Quieren abandonar y salvar sus vidas. Abandonar el barco es una acción egoísta, hermanos. Salvarme yo y que se mueran todos los demás. Salvarme yo y no me importa a los demás. Es una acción egoísta. Es una acción que no tiene coincidencia con las obras de Dios. Hasta es una acción egoísta, tiene que ver con pecados. Porque el egoísmo expresa avaricia. Es que tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos de alguna manera para ver y pensar en los demás. Estos marineros no pensaron en los otros, pensaron en ellos. Me salvo yo. Los demás que se arreglen. Los demás que cada uno se salve si puede. Y esa no es la propuesta de Dios, ¿verdad? Abandonar el barco es no tener amor por los demás. Aún el Señor nos manda a tener amor por nuestros enemigos. Mas esos tripulantes habían estado, todos los que estaban en el barco, habían estado ya 14 días luchando contra las olas, a brazo partidos también ellos, y buscando una salida al problema. Quiere decir que ya había afecto por la relación de la contrariedad. Porque si alguien está al lado tuyo y luchamos por un enemigo externo, nos unimos aún más. Nosotros fuimos más argentinos que nunca cuando tuvo la guerra de las Malvinas. Allí no había partidos políticos, todos estábamos como argentinos unidos por un enemigo ajeno a nuestra patria. Y cuando uno lucha en un barco, en un lugar, y ha puesto todo su esfuerzo, hay una relación de afecto por la necesidad que estamos viviendo. Y sería un acto de desamor abandonarlos a ellos y tratar de salvarme yo. Abandonar el barco es no tener amor, porque el que ama sufre con los que sufren. El amor nos lleva a un sacrificio personal, a una entrega. El amor mantiene siempre la esperanza. El amor es sufrido, es benigno, es misericordioso. Este amor nos llevaría a que nos salvemos todos. Y Pablo ya tenía la palabra de Dios. Dice, yo te he entregado toda la tripulación. No va a morir ninguno. Lógicamente, el amor nos convierte en guarda de nuestros hermanos. Por eso Dios le habla en Génesis capítulo 4, verso 9. Y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿A quién se lo dijo Dios? A Caín. ¿Y Caín sabe qué responde? No sé. ¿Qué? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Porque no tenía amor con su hermano, ya lo había matado. El amor nos lleva a que nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros amigos, nosotros tengamos una esperanza en la palabra. Abandonar el barco es poner a otros en peligro.
Es no hacer ningún esfuerzo ni sacrificio por nadie. Es desertar cuando más nos necesitan. Es huir cuando más alguien te necesita. Y esto es como decir, bueno, abandono la iglesia, que es el barco de salvación del Señor. Yo te digo que te vas a perder en tu bote salvavidas, porque la iglesia es del Señor y allí hay una palabra de Dios para salvar su iglesia, para rescatar su iglesia. Y hay gente que dice, no, voy a dejar la iglesia, voy a tomar mi atajo, voy a decidir por mí mismo, voy a tomar decisiones por mí, me subo al bote salvavidas, salgo de la célula, no voy más a la iglesia, no voy más a música, no voy más aquí, me estoy escapando, creyendo que me hago un bien, pero la bendición está en el barco, no en el bote. El hombre de Dios está en el barco y tiene una palabra de Dios, tiene una bendición declarada por Dios para protección de todos aquellos que están metidos en una circunstancia que no pueden resolver por sí mismos, pero Dios tiene una palabra para ti esta noche. No temas, dijo, tengo una isla que te está esperando. Tengo una isla que te está esperando. Oh, gloria a Dios. ¿Quiere aplaudirlo? Aleluya. San Pablo estaba en el barco pero también él estuvo en el barco de la prédica. Y cuando anduvo haciendo las misiones, él se encontró que alguien se subió al barco del esquife del trabajo espiritual. Y allí en 2 de Timoteo 4:10 dice San Pablo, Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas era un compañero de la prédica y de la obra misionera. Y llegando a cierto lugar, dijo, lo dejo a este predicador y me voy al mundo otra vez. Y él se siente desamparado cuando más lo necesita en la obra del Señor, cuando más lo necesita para la prédica, para abrir iglesia, para abrir célula, para seguir extendiendo la palabra y el reino de Dios. Y comienza a sentir una frustración y dice, Demas me abandonó. Demas me ha dejado solo. Se subió al bote. Pero es el bote de la perdición, hermano, porque Demas terminó perdido. Demas, que estaba conmigo en la misma responsabilidad, en este barco de la evangelización, se tomó el esquife. Cuando más lo necesitaba, cuando más tenía que estar cuerpo a cuerpo conmigo, dice Pablo, se fue. Se fue. Algo no le gustó en la célula, algo no le gustó del pastor, algo no le gustó de los hermanos. Y se fue. Es más fácil huir que quedarse, que luchar, que pelear. No abandone el barco, hermano, no abandone la iglesia, no abandone donde hay una palabra de Dios, una promesa de Dios, una bendición de Dios revelada. Bendito sea el nombre del Señor, donde hay una palabra, donde usted va a ser preservado por la misericordia, aunque está bamboleando su barco y está chocando con vientos huracanados, pero Dios ha preparado una salida para su barco. A veces la cobardía nos hace dejar el barco. Que otros resuelvan los problemas. Que otros hagan lo que yo no hago.
Abandonar el barco es subirse al bote de la indiferencia. Dice el libro de Lamentaciones: ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? ¿No te conmueve ver esta sociedad perdida? ¿No te conmueve ver las calles llenas de personas que van sin rumbo al infierno? ¿No os conmueve ver esas personas, esos niños desamparados, esos jóvenes que no tienen un rumbo, que son como un barco? ¿No te conmueve? ¿No te sacude? ¿No te habrás subido al bote de la indiferencia? Donde lo único que piensas es que tú y tus cosas tienen que funcionar y el resto. Yo ya fui salvo, alabado sea Dios. ¿Y qué de los demás? ¿No te conmueven que otros se vayan al infierno? ¿No te conmueven que otros no salgan de la droga, que no salgan del vicio? Abandonar ese barco y subirse al bote de la indiferencia es dar la espalda al plan eterno de Dios. Aún en el barco con muchos problemas, aún en este viaje que hacemos todos juntos con la iglesia, algunos con más problemas que otros, pero tenemos esperanza mientras estamos en el barco. Mientras estamos con la soga que nos lastima las manos y que nos cuesta esfuerzo, pero estamos en el propósito. Dios le dijo a Pablo: tú tienes que llegar a Roma. Así que nada te va a detener, ni este barco, ni el viento, ni ninguna cosa. Vas a llegar a Roma. Y yo te digo, hermano, tienes que llegar al reino de los cielos y nada te va a detener. Vas en el barco directo a la gloria del Dios. Bendito sea su nombre. Sí habrá vientos, sí habrá dificultades, sí vas a bambolear algunas veces, pero tienes sellado un lugar donde vas a llegar a la ciudad celestial. Te están reclamando de ahí arriba y diciendo: vamos, sigue. Te están animando los ángeles, te están animando nuestros queridos hermanos que ya partieron, diciendo: bravo, 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 bravo. Sigue, sigue. No te detengas. Esos barcos eran a remo, hermano. Siga remando, le duele la mano, hay callos. Siga predicando, siga visitando, siga. No tome el esquife. En el reino de Dios no hay barcos salvavidas, no hay botes salvavidas, no hay esquife. Es un viaje sin retorno. Es un viaje lleno de gracia. Escapar por nuestra seguridad sin tener en cuenta a los demás. Dios no hace eso. Mi Cristo me dio el ejemplo si Él tuvo que morir por mí. Él vino en un viaje. Era Dios, se hizo hombre. Para que los hombres puedan ser hijos de Dios, Él se hizo hijo de los hombres. Él se entregó a sí mismo para que tú y yo tengamos este privilegio de conocer su palabra, su evangelio, su gracia. Y nos ha puesto en este camino. Hay dificultades, ya lo sé, pero hay un Padre amoroso que todavía tiene el timón de nuestro barco en sus manos. Aleluya. Alabado sea su nombre. La oferta del diablo es el esquife. La oferta del diablo es el bote salvavidas. Es lo más fácil. Yo me subo al salvavidas y trato de que
me salve yo y nada más, y hago la mía. Esa es la oferta del diablo. Y es una oferta que no es comprensible con el propósito eterno y el amor de Dios. Porque permaneciendo en este barco, Él tiene bendiciones para todos los que creen. En el bote no hay seguridad de nada. Pero en el barco el Señor tiene una promesa, tiene un nombre de Dios que tiene palabra, que tiene gracia. Debemos abandonar las ofertas del diablo que vienen muy a menudo, especialmente cuando el viento está soplando muy fuerte y cuando tu barca se bambolea. Él dice, subite al esquife. Escapate, salí de ahí. No vayas más a la iglesia, no vayas más. Deja de servir a Dios. Porque parece que es infructuoso. Tengo una salida fácil. Pasa el pie para el otro lado y abandonar a todos tus hermanos que están bregando y luchando para que el barco del Señor siga adelante. Hay que acortar el barco, el bote, y dejarlo ir de tu mente. Ese bote salvavidas son tus pensamientos que vienen y te hacen tomar decisiones para no servir más al Señor, para no ofrecer más tu casa como un lugar de reunión, para no venir a los cultos como corresponde, para no hacer la obra de Dios. Y Dios te ofrece, o el diablo te ofrece, que en tu bote va a haber otros beneficios. Pero en el bote del Señor o en el barco del Señor hay una promesa que vas a llegar a feliz puerto y que vas a llegar a un lugar seguro, porque Él es un puerto seguro en sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. El lema de los vikingos, que eran muy navegantes, conquistadores, era venceremos o pereceremos, pero todos juntos. Venceremos o pereceremos, pero todos juntos. Y este es el camino. ¿Sabe? Aunque las tormentas puedan azotar tu barco, la iglesia o tu familia o lo que sea, si has tenido una palabra de Dios, que un día el Señor te habló, tocó tu corazón, y tienes una promesa de grandeza y de poder y de misericordia, Él dice que en esta noche no te salgas del barco, porque en el barco hay bendición, fuera de él no hay. En el barco está el hombre de Dios, Pablo, con la revelación de la palabra. En el barco hay hombres y mujeres de Dios que tienen revelación de bendición y promesas de Dios para tu vida. Es tiempo de volver a treparte. Si te pusiste en el bote, volvete al barco. Si te saliste del ministerio, volvé al ministerio. Porque dentro del barco todavía Dios reina. Dios bendice. Dios muestra su misericordia.